Dicen que hay personas que son como un imán que atraen a personas a su vida. Dicen que hay personas que simplemente con el hecho de entrar a una habitación sienten que la habitación se ilumina y que todo el mundo no puede parar de mirarles a esas personas. ¿Nunca te ha pasado que ha habido una persona en la mesa que precisamente no ha sido la persona que más ha hablado, pero la que más atención se ha llevado? ¿No te ha pasado nunca que ha habido una persona que precisamente no es la más atractiva del grupo, pero sin embargo es la que más liga? Esto es por una palabra, y es carisma. Y en este vídeo te voy a explicar literalmente mi experiencia. Cómo he pasado de ser una persona que no tenía prácticamente carisma, no tenía prácticamente confianza en mí mismo y que obviamente eso me llevaba a tener pocas oportunidades en mi vida, a girar por completo las tornas y convertirme en una persona como soy a día de hoy, en la cual tengo confianza en mí mismo, tengo una buena autoestima y la gente por ahí fuera dice que tengo carisma. Pero bueno, yo como siempre me fijo en lo que hago y la verdad es que siento una buena energía cada vez que salgo a hablar en público, como por ejemplo vais a ver vídeos en pantalla, como por ejemplo cuando conozco a gente desconocida por la calle, como cuando por ejemplo interactúo con gente que no había conocido de nada o gente que incluso me puede parecer una autoridad o que me puede hacer sentir intimidada, y al final por culpa de mi trabajo tengo que estar constantemente exponiéndome a grupos sociales nuevos, grupos sociales en los que tengo que saber cómo apañármelas para poder dejar la mejor huella en esas personas. Y la verdad es que no ha sido ni una ni dos personas las que me han dicho que les ha gustado mucho la energía que transmitía, les ha gustado mucho que mi presencia estuviera allí, pero ojo, lo que os digo, yo tengo muchísimas cosas que debo mejorar, pero creo que en esto de transmitir una buena energía a los demás, hacer que te pasen cosas buenas, aprovechar oportunidades, conocer a gente nueva, hacer esto de networking, creo que tengo algo de experiencia y es lo que te voy a contar en este vídeo. Porque no, yo no nací así, bajo ningún concepto. Yo lo que hice fue pasar por 4 pasos, que son los que te voy a descifrar en este vídeo, y una vez que pases por cada uno de estos 4 pasos vas a ver cómo tu carisma pasa a ser a otro nivel y vas a empezar a atraer a ya no solo gente del sexo opuesto, sino a amigos, a nuevas oportunidades, a más atención, a que puedas llegar a vender más y en definitiva que te ocurran buenas oportunidades en tu vida. El primer paso yo creo que es el fundamento de cualquier persona que tiene una buena carisma y es: pídete metas. Es decir, pídete una meta, pídete un propósito, pídete objetivos en los cuales te hagan estar enchufado y te hagan estar motivado. No hay nada más atractivo en una persona, no hay nada que transmita más energía que una persona que se encuentra enchufada por unas metas y unos objetivos. Personas que hay cosas mucho más importantes que mirar las historias de Instagram o mirar si le ha respondido una persona o no, o perder el tiempo viendo la tele en lo último que ha pasado en la actualidad. De hecho, normalmente suelen ser personas mucho más atractivas esas personas que viven un poco desconectadas de lo que pasa en el teléfono móvil porque parecen extraterrestres en un mundo en el que vivimos con un like constante, con un comentario constante, una respuesta instantánea. Esa persona que vive un poco desconectada da una sensación de misterio. Y esto, por ejemplo, lo aprendí en el libro de las 48 leyes del poder, y es que una de las principales fuentes de poder no es precisamente hablar más, sino hablar menos. Esto luego lo comentaremos más adelante en el vídeo, pero precisamente ¿por qué? Porque se genera esto, se genera una aura de misterio alrededor de una persona y al final esas partes que tú no acabas conociendo de esa persona las acabas autocompletando de una forma muy positiva. El cuerpo, la cabeza, el cerebro humano suele hacer eso cuando tú conoces a una persona y conoces un 20% de lo que has visto de esa persona y dejas ese misterio alrededor del resto de cosas, tiendes a pensar y tiendes a autocompletar de la mejor forma posible el resto de cosas que no sabes. Y eso tú puedes ser algo que lo puedes usar a tu favor. En definitiva, pídete objetivos. Oye, Sergio, es que no encuentro mi pasión. Bueno, seguro que puedes ponerte el objetivo de tener un mejor estado físico, de ganar más dinero, de intentar leer más libros, de ponerte, por ejemplo, el objetivo de hacer algo que te dé miedo, como viajar a otro lugar, como viajar solo. Ponte metas en las cuales tú tengas que perseguir y tengas que cumplir. Y vas a ver cómo eso genera automáticamente atracción alrededor tuyo. Y respecto a esto, está claro que yo siempre a lo largo de mi infancia y a lo largo de mi crecimiento he podido ser a lo mejor más inseguro, he podido ser más tímido, he podido tener más o menos oportunidades, pero nunca he pasado desapercibido. Siempre he sido o el chico que jugaba fútbol, o luego pasé a ser el raro que hacía hábitos diferentes a la gente de la ESO, y luego pasé a ser el chico que hacía YouTube, pero siempre lo que me han visto desde fuera es a un chico enchufado, a un chico motivado por unas metas y unos objetivos. Y a mí me da igual ser el raro, de hecho me gustaba que me dijeran que fuera el raro, que fuera diferente, porque algo que me hacía más daño aún que no ser diferente o que ser el raro del grupo era ser uno más. Y yo siempre he hecho todo en mi vida para ser algo diferente, para generar un impacto en la persona que acabo de conocer distinto a lo demás que se ha encontrado esa persona en su vida. Y esto que habéis visto a lo largo de mi canal una y otra vez, el tema de las metas, el tema de ponerse objetivos, aunque luego los cambies un poquito, aunque luego algo que te perseguías con muchas ganas pasa a ser algo más secundario, el hecho de que tú te despiertes y tengas cosas más importantes que hacer, que perder el tiempo viendo las historias de Instagram, que perder el tiempo viendo las noticias o perder el tiempo en el sofá, ya hace que tú seas una persona con muchísimo más carisma. Paso número 2 que tienes que pasar 100% si quieres aumentar tu carisma, y es que hagas los deberes con tu parte física. Tío, no puede ser que pretendas tener mucha carisma, y es posible, no digo que sea imposible, y no tengas un buen estado físico. Porque, tío, es que literalmente es como si quieres subir al Everest y tienes dos opciones: el helicóptero, en el cual te lleva y te vuela y vas hasta el punto B, o decides la otra vía, que es básicamente ir andando a pie y subiendo toda la montaña en un mismo día. Obviamente es mucho más fácil el camino del helicóptero, y cuando queremos, el objetivo de este vídeo es conseguir ser la persona más carismática posible de la sala, algo que te va a ayudar muchísimo sin que tú tengas que esforzarte muchísimo más y practicar las técnicas
técnicas y practicar qué palabras dices, qué palabras no dices, es el simple hecho de verte bien en el espejo. Si tú tienes un buen estado de salud, si tú tienes una apariencia física con vitalidad, con buen estado físico, que a ti te guste lo que ves en el espejo, va a aumentar tu autoestima. Y si aumenta tu autoestima, aumenta algo que es radicalmente importante en este tema, y es la confianza en uno mismo. La confianza es algo que no se habla, es algo que se transmite, es una presencia. Tú cuando entras a una sala y tienes confianza en ti mismo, la gente lo nota. ¿Por qué lo nota? Porque te mueves menos, porque tienes más seguridad en cada movimiento que haces, porque opinas y siempre dices menos de lo que hace falta, porque no hace falta que te sobreexpliques, no hace falta que sobreargumentes cosas. De hecho, es algo que yo me he observado a mí mismo, y es que cuando estoy en situaciones y contextos en los que estoy un poco más nervioso, tiendo a hablar mucho más, para justificar una idea, para justificar una aventura, para contar más historias y ser más interesante, cuando realmente lo mejor es estar en un entorno al revés, de seguridad, de confianza, de no necesitar demostrar nada a nadie. De hecho, un principio que yo recomiendo a todos, y a mí me pasa constantemente cuando en el podcast conozco a gente interesante o cuando me presentan en comidas o cenas a empresarios de éxito y quiero generar una buena impresión, ¿sabéis lo que hago? En vez de decidir hablar más y contar todas mis hazañas, me quedo absolutamente en silencio. Sonrío y lo único que hago es preguntar, interesarme por esa persona, intentar hacerle preguntas que a esa persona la gente no suele hacerle, como por ejemplo, oye, pero tú en tu infancia hacías algún deporte, o tú en tu infancia habías demostrado de alguna forma ese afán de emprendimiento, cosas que le hagan conectar con su emoción y que le hagan decir, joder, qué pregunta más interesante. Y normalmente lo que suele suceder después, si tú te quedas en silencio y te quedas generando ese aura de misterio, es que la gente ese misterio lo note y diga, oye, ¿y tú cómo empezaste en todo esto? Entonces en ese punto cambia las tornas, porque no es que tú quieras constantemente demostrar, porque eso va a generar un rechazo en esa persona y quiere dejar de escucharte absolutamente al mismo momento. Y de hecho a mí me ha pasado muchas veces con gente en una mesa, cuando no paraba de hablar una persona de sí mismo, era como, tío, por favor, cállate ya, que no te he preguntado nada acerca de esta historia que me estás contando, que llevas 5 minutos hablando, déjame escuchar a esta otra persona que precisamente es la que menos ha hablado de la mesa y la que más interés me genera. Entonces, como he visto eso que me ha pasado a mí de cara al exterior, quiero que eso no pase conmigo. Entonces, precisamente me aseguro de que solo quiero hablar o solo quiero contar cosas sobre mí, o sobre mi vida, o sobre experiencias, si me lo preguntan. Obviamente, es algo que sigo mejorando, es algo que a veces me sigo despistando y hablo más de la cuenta, pero hago un ejercicio de conciencia de que no me pase. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que esto aumenta radicalmente el carisma y la energía que yo transmito al exterior. Si genero una hora de misterio y hago que la gente se interese por mí, cuando yo cuente esa historia, cuando yo cuente ese mensaje, que por cierto normalmente suele estar menos completo de lo que debería estar, ¿para qué? Para poder transmitir esa confianza que os digo de no necesitar sobreexplicar por qué haces lo que haces, me mejora muchísimo más la conexión que tengo con esa persona y me genera muchísimo más esa posible primera impresión y ese primer impacto que yo tengo con esa persona que acabo de conocer. Y todo esto que os estoy comentando obviamente aplica a todo en tu vida, aplica a una reunión de negocios, pero aplica también a una cita. Vamos, yo siempre intento en las citas, para que os hagáis una idea, siempre intento hablar yo el 30% del tiempo, intento que la otra persona hable el 80% restante o 70% restante, porque al final cuando una persona se entrega emocionalmente a una persona es cuando habla mucho, cuando cuenta cosas sobre esa persona. Cuando hace eso, en cierta manera está como entregando su información, su energía, sus intimidades, te las está entregando a ti. Y es una forma muy sencilla de poder generar acercamiento y vínculo con esa persona. Básicamente, resumiéndote, si quieres ligar más, muchas veces la respuesta no es en contar tus mayores logros y tus mayores hazañas, sino está más en callarte más, preguntar más y generarte a ti mismo un misterio y una expectativa. ¿Por qué? Porque va a generar un interés que la gente va a estar deseando saber mucho más sobre ti. Tercer paso clave para poder desarrollar una alta carisma es sonríe más y denota abundancia. Es una energía, como os digo antes, una energía positiva que se transmite. Cuando tú, por ejemplo, estás con objetivos y metas, como es el paso número 1, cuando te has cuidado tu salud y tienes confianza en ti mismo y la has desarrollado, y llegas a este paso número 3, normalmente lo que suele ir de la mano cuando haces los dos primeros pasos bien es que el tercer paso también se cumpla. Y es que si tú vives teniendo objetivos que son más grandes que ti mismo, y que si tú te cuidas tu salud y tienes buena autoestima y tienes esa confianza en ti mismo, lo más probable es que tú, la energía que transmitas al exterior es de estar a gusto contigo mismo. Y eso se va a notar en tu sonrisa, en tu buen estado de ánimo, en tu buen estado de humor, en tu interés por los demás, en estar agradecido con una buena energía. Y eso, cosas tan simples, por ejemplo, como hacer estos pasos anteriores que os he comentado, o por ejemplo, descansar bien, o hacer deporte ese día, simplemente hacer tu conciencia de sonreír más, vas a transmitir y conectar muchísimo más. En el libro, por ejemplo, de Marian Rojas, de hacer que te pasen cosas buenas, lo que dice ella como psiquiatra profesional, dice que las sonrisas muchas veces hacen que el distanciamiento entre dos personas sea mucho más corto. ¿Por qué? Porque genera ese vínculo, genera esa conexión entre dos personas. Y también otra cosa que dice esta psiquiatra es que muchas veces contar vulnerabilidades, las justas, contar vulnerabilidades o contar cosas personales o pedir ayuda, incluso o pedir consejo, genera un efecto positivo más que negativo. ¿Por qué? Porque genera que tú eres un ser humano normal, que la gente se puede sentir identificada contigo, que haces sentir a esa persona no que está tan detrás de ti, sino que está a la misma altura que tú. Y eso a la gente le hace sentir súper bien. Si tú, por ejemplo, voy con la imagen de que tengo todos los hábitos perfectos, de que no fallo nunca, de que gano tanto dinero y se lo reprocho en la cara y de que estoy en un punto mucho mejor que tú, al final lo que estás consiguiendo es un efecto en esa persona de rechazo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta estar en un entorno en el que se siente mal, en el que se siente atacado, en el que se siente inferior. Entonces tú nunca vas a querer esto, tú nunca vas a querer que la persona con la que te sientas se sienta que está perdiendo al lado tuyo. Al revés, tú lo que tienes que hacer es motivarle, hacerle
refuerzo positivo, hacerle ver que tú tampoco es que seas una cosa prodigia que haya nacido de la naturaleza, sino que simplemente haces cosas bien, pero también haces cosas mal como cualquier ser humano. Eso a la gente le hace sentir súper bien y le hace que la gente se quiera pegar más contigo. Y por último, el cuarto paso imprescindible para mejorar tu carisma es todo lo que tiene que ver con esa interacción social. Y principalmente es con interesarte más. Simplemente con el único paso de interesarte más por una persona y de escucharle más atentamente, estar presente, no estar en las abutardas y no pensar, de hacer referencias a algo que ha dicho anteriormente, interesarte por una historia en concreto, algo personal suyo. Incluso, por ejemplo, hay una anécdota muy graciosa y es que Rockefeller, el famoso Rockefeller empresario, contaban que tenía en su escritorio más de 1000 tarjetas con nombres de gente que acababa de conocer y con cosas personales sobre esa persona. Por ejemplo, el dentista Marcos, que resulta que tiene una prima que trabaja en el ejército, que su cumpleaños está al día. ¿Por qué? Porque así, cuando vuelve a hablar con esa persona, se mira esa tarjeta y tiene muchos puntos de conexión con los que la otra persona se va a sentir que ha sido escuchada anteriormente y va a generar muchísima conexión de forma mucho más sencilla. Y una cosa que hago, por ejemplo, y lo hice desde hace 6 meses ya, es que siempre que interactúo con una persona y veo que va a ser una relación que voy a tener durante más meses o más años, le pregunto cuándo es su cumpleaños. Solo se lo pregunto una vez. Y lo que hago es lo pongo automáticamente en el calendar del iPhone, en la fecha de su cumpleaños, y lo pongo que me avise una semana antes, 2 días antes, ese mismo momento, y luego le digo que lo repita todos los años igualmente. ¿Para qué? Para no fallar en los cumpleaños de las personas. Porque si no se lo esperan y de repente reciben un mensaje tuyo cuando ellos no han publicado por ningún lado que ha sido su cumpleaños, dicen, joder, este tío se acuerda de que es mi cumpleaños hoy, y se siente especial, porque a todos nos gusta sentirnos especiales. Y entonces esto es un breve truco que te va a ayudar muchísimo con tus interacciones sociales. Y obviamente, aparte de esto, aparte de todo esto que os digo, también está el tema de la amabilidad, el tema de no hablar mal de los demás, porque si no luego la gente se siente que tú, cuando tú estés a su espalda, vas a hablar mal de ellos, y eso a la gente nadie le gusta. Simplemente se basa en eso. Luego obviamente hay muchas facetas más, que si queréis ponedmelo por los comentarios, si queréis que hable más, por ejemplo, acerca de cómo vestir, por ejemplo, para transmitir una mayor confianza y un mayor carisma ante las personas, cosas que no debes hacer y cosas que sí que debes hacer, incluso poder enseñaros ejemplos en mi día a día de cosas, de momentos en los que vivo esto y transmitirlo en formato de blog. No sé, pónmelo por los comentarios, estaré muy atento a todo esto. Y si te mola todo este tema del desarrollo personal, de ser una mejor versión de ti mismo, del emprendimiento, te recomiendo que te suscribas y te unas a la familia, porque estamos constantemente todas las semanas publicando contenido nuevo acerca de esto. Así que te dejo en tus manos esta oportunidad para ser más carismático, te dejo en tus manos esta oportunidad para llegar a ser tu mejor versión, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces te vigilo y haz el cambio. Adiós.